En 1993, 8 personas salieron de una ceremonia de boda, subieron a una limusina blanca y nunca más fueron vistas. La limusina fue encontrada 3 días después con el motor funcionando pero completamente vacía. 31 años después, la confesión del chofer reveló la verdad. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y activar la campana porque hoy nos sumergimos en uno de los casos de desaparición más perturbadores y escalofriantes que jamás hayas escuchado. Era un sábado de junio en 1993. El sol brillaba sobre la pequeña iglesia de San Miguel en las afueras de Portland, Oregón. Las campanadas resonaban suavemente mientras los invitados se reunían para presenciar la unión de Sarah Michey y David Chen, una pareja que había capturado los corazones de todos los que los conocían. Sarah, de 24 años, era una enfermera pediatra con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Su vestido de novia, un diseño de satén blanco con encaje francés, había sido el sueño de su vida desde que era niña. David, de 26 años, era un ingeniero de software prometedor que había construido su propia empresa de tecnología desde cero. Se habían conocido en la universidad y llevaban 5 años juntos. Pero esta no era una boda cualquiera. Sarah y David habían decidido algo muy especial para su gran día. En lugar de tener damas de honor y padrinos tradicionales, habían elegido a sus 3 mejores amigos de la universidad como su círculo dorado: Jessica Martínez, Michael Thompson y Lisa Chan. Junto con los padres de Sarah, Robert y Margaret Michey, y el hermano menor de David, Tommy Chen de 19 años, formarían un grupo íntimo de 8 personas que compartirían cada momento de este día especial. La ceremonia fue perfecta. Sarah caminó por el pasillo con una elegancia que quitó el aliento a todos los presentes. Las lágrimas de felicidad corrían por las mejillas de Margaret mientras veía a su única hija pronunciar sus votos. David, normalmente reservado, no pudo contener su emoción cuando dijo sí, acepto con voz temblorosa. Los fotógrafos capturaron cada sonrisa, cada lágrima de alegría, cada momento de este día que se suponía sería el comienzo de una vida llena de felicidad. Pero lo que nadie sabía era que esas fotografías se convertirían en las últimas imágenes que el mundo vería de estas 8 personas. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dirigían a sus automóviles para el traslado al salón de recepciones, Sarah y David tenían una sorpresa especial planeada. Habían alquilado una elegante limusina blanca para transportar a su círculo dorado desde la iglesia hasta el lugar de la recepción, el prestigioso Hotel Cascade, ubicado a solo 15 minutos de distancia. La limusina era imponente. Un Lincoln Town Car blanco de 1992, impecablemente pulido, con ventanas tintadas y un interior de cuero beige. El chofer, un hombre de mediana edad llamado Frank Morrison, vestía un traje negro impecable y gorra de chofer. Había trabajado para Elite Limes and Services durante más de 10 años y tenía una reputación intachable. Morrison había llegado exactamente a tiempo, como siempre. A las 3:15 de la tarde, estacionó frente a la iglesia y abrió las puertas con una sonrisa profesional. Los invitados que aún permanecían en los escalones de la iglesia tomaron fotografías mientras la fiesta nupcial se dirigía hacia el vehículo. ¡Qué elegantes se ven!, gritó la tía de Sarah desde la multitud. Los flashes de las cámaras centellearon mientras el grupo se acercaba a la limusina. Sarah levantó ligeramente su vestido para no tropezar mientras David la ayudaba a subir. Su velo se agitó suavemente con la brisa de la tarde. Jessica, Lisa y Michael rieron mientras se acomodaban en los asientos de cuero, bromeando sobre lo lujoso que era todo. Los padres de Sarah subieron con la dignidad que los caracterizaba, mientras Tommy, el hermano menor de David, no podía contener su emoción por su primer viaje en limusina. «Nos vemos en el hotel», gritó David por la ventana a los invitados restantes. «No empiecen la fiesta sin nosotros». Margaret Michey tomó la última fotografía de su hija a través de la ventana de la limusina. Sarah se veía radiante, rodeada de las personas que más amaba. Era exactamente las 3:22 de la tarde, cuando Frank Morrison cerró la puerta y caminó hacia el asiento del conductor. Los testigos dijeron más tarde que la limusina se alejó suavemente de la iglesia, sus luces traseras desapareciendo tras una curva arbolada. El viaje al Hotel Cascade normalmente tomaba entre 12 y 15 minutos por la carretera estatal 18. Los invitados que viajaban en sus propios automóviles esperaban encontrarlos ya celebrando cuando llegaran. Pero cuando los primeros invitados arribaron al hotel a las 3:45 de la tarde, no había señales de la limusina blanca.
Los organizadores de la boda comenzaron a preocuparse cuando las 4 de la tarde llegaron y pasaron sin rastro del grupo nupcial. Para las 4:30 de la tarde, la preocupación se había convertido en alarma. El coordinador de bodas del Hotel Cascade, un hombre experimentado llamado Charles Warren, intentó llamar al servicio de limusinas. Elite Limousine Services respondió que habían perdido contacto por radio con Frank Morrison aproximadamente a las 3:25 de la tarde, solo 3 minutos después de salir de la iglesia. Esto nunca había pasado antes, murmuró Warren, ajustándose nerviosamente su corbata. Morrison es nuestro chofer más confiable. Los invitados comenzaron a inquietarse. Algunos sugirieron que quizás habían tenido una avería o habían decidido hacer un desvío romántico para tomar más fotografías. Pero las familias Miche y Chen sabían que algo estaba terriblemente mal. Sara jamás habría llegado tarde a su propia recepción, y David era obsesivamente puntual. A las 5:15 de la tarde, la madre de Sara, Margaret, tomó la decisión de llamar a la policía. Su voz temblaba mientras explicaba la situación al dispatcher. Mi hija se casó hoy y desapareció camino a su recepción. Fueron 8 personas en una limusina blanca, y nadie sabe dónde están. La patrulla estatal de Oregon desplegó inmediatamente 3 unidades para recorrer la ruta entre la iglesia y el hotel. El oficial Marcus Rodríguez fue el primero en tomar el caso en serio. A diferencia de sus colegas que pensaban en una simple avería, Rodríguez tenía un mal presentimiento. Una limusina no desaparece así nomás, le dijo a su compañero mientras conducían por la carretera estatal 18. Y 8 personas no se esfuman sin dejar rastro. Mientras la búsqueda comenzaba, los invitados en el Hotel Cascade vivían una escena surrealista. El salón estaba perfectamente decorado con flores blancas y doradas, las mesas dispuestas elegantemente, la torta de 3 pisos esperando ser cortada. Pero no había novios, no había fiesta nupcial, solo el eco de la música de fondo y el murmullo preocupado de 200 invitados que no sabían qué hacer. El pastor de la iglesia, el reverendo William Hayes, llegó al hotel cerca de las 6 de la tarde después de enterarse de la situación. Encontró a las familias reunidas en el lobby, abrazándose y llorando en silencio. Debemos mantener la fe, les dijo con voz quebrada. Seguramente hay una explicación. Pero en el fondo de su corazón, el reverendo Hayes sabía que algo terrible había ocurrido. En sus 30 años oficiando bodas, jamás había visto algo así. Fueron 3 días de búsqueda intensa. Helicópteros sobrevolaron los bosques circundantes, equipos de rescate recorrieron cada sendero, cada arroyo, cada área remota en un radio de 50 millas. Los medios de comunicación se apoderaron de la historia. Fiesta de boda desaparece misteriosamente se convirtió en titular nacional. La fotografía de Sara en su vestido de novia y David en su smoking apareció en periódicos de todo el país. La imagen del grupo completo, tomada momentos antes de subir a la limusina, se volvió icónica. 8 rostros sonrientes que se habían desvanecido en el aire. El miércoles 23 de junio, a las 2:47 de la tarde, un cazador llamado Earl Thompson, sin relación con Michael Thompson del grupo desaparecido, estaba rastreando un ciervo herido a través del bosque nacional Mount Hood cuando escuchó el sonido de un motor funcionando. Siguió el ruido durante media milla hasta llegar a un claro donde encontró algo que lo dejó paralizado de terror. La limusina blanca estaba allí, completamente intacta, con el motor funcionando. Las puertas delanteras y traseras estaban abiertas de par en par, como si alguien hubiera salido apresuradamente. Pero lo más escalofriante era el silencio. No había voces, no había movimiento, solo el ronroneo constante del motor que había estado funcionando durante 3 días completos. Earl se acercó cautelosamente. El interior de la limusina estaba en desorden. Los cojines de cuero beige estaban manchados con lo que parecían ser gotas de sangre. El velo de Sara yacía arrugado en el suelo del vehículo, parcialmente desgarrado. Los zapatos de tacón de Jessica estaban bajo uno de los asientos, como si se los hubiera quitado o perdido durante una lucha. Pero lo más perturbador era lo que no estaba ahí. Las 8 personas habían desaparecido completamente. No había cuerpos, no había rastro de hacia donde podrían haber ido. Solo sus pertenencias dispersas y la sangre como evidencia silenciosa de que algo violento había ocurrido. Earl corrió de vuelta a su camioneta y llamó al 911 con manos temblorosas. Encontré la limusina, jadeó al dispatcher. Pero las personas no están. El detective principal asignado al caso fue Jonathan Hayes,
sin relación con el reverendo, un veterano de 20 años con la Policía Estatal de Oregón. Hayes había investigado cientos de casos, pero cuando llegó al sitio donde fue encontrada la limusina, sintió un escalofrío que nunca había experimentado antes. La escena no tenía sentido. La limusina había sido conducida por un sendero forestal estrecho hasta el claro, pero no había señales de otros vehículos. Las huellas de neumáticos mostraban que había llegado allí de manera controlada, no como resultado de un accidente o una persecución. ¿Cómo diablos llegó hasta aquí?, murmuró Hayes mientras examinaba el terreno. El sendero era tan angosto que las ramas habían raspado los costados del vehículo, pero alguien había navegado cuidadosamente hasta este lugar remoto. El análisis forense reveló detalles más inquietantes. La sangre pertenecía a al menos 3 personas diferentes, pero las cantidades eran relativamente pequeñas, sugiriendo heridas menores en lugar de violencia extrema. No había evidencia de lucha dentro del vehículo, pero los asientos mostraban signos de que las personas habían salido rápidamente. Frank Morrison, el chofer, también había desaparecido. Su historial era impecable: 10 años de servicio sin incidentes, casado, padre de 2 hijos, miembro activo de su iglesia local. Su esposa, Linda Morrison, insistía en que Frank jamás habría lastimado a nadie. Era el hombre más gentil del mundo, sollozaba durante los interrogatorios. Amaba su trabajo, amaba a su familia. Algo terrible le pasó también a él. Pero había algo que no encajaba en la historia de Linda Morrison. Los investigadores descubrieron que Frank había retirado $15,000 en efectivo de su cuenta bancaria 2 semanas antes de la boda, una suma que representaba casi todos sus ahorros. Cuando se le preguntó sobre esto, Linda afirmó no saber nada al respecto. Durante los primeros años de la investigación, surgieron numerosas teorías sobre lo que podría haber ocurrido a la fiesta de boda desaparecida. A medida que pasaron los años, el caso de la fiesta de boda desaparecida se enfrió gradualmente. Los medios perdieron interés, los recursos policiales se redirigieron a otros casos, y las familias se vieron obligadas a seguir adelante con sus vidas, aunque el dolor nunca disminuyó. Margaret Mitchell nunca se recuperó completamente de la pérdida de su hija. Visitaba la tumba vacía de Sarah cada domingo después de la misa, llevando flores frescas y hablando con una lápida que no contenía cuerpo. «Sé que estás en algún lugar, mi niña», susurraba. «Algún día sabré qué te pasó». Robert Mitchell se sumergió en el trabajo, convirtiéndose en un defensor incansable de las familias de personas desaparecidas. Estableció una fundación en nombre de Sarah que ayudaba a financiar búsquedas de personas perdidas. «No podemos traer de vuelta a Sarah», decía en sus presentaciones públicas, «pero podemos ayudar a otras familias a encontrar sus respuestas». Los padres de David, inmigrantes de primera generación de Taiwán, regresaron a su país natal después del primer aniversario de la desaparición. El dolor era demasiado grande para soportar en un lugar lleno de recuerdos de su hijo perdido. Tommy Chen, el hermano menor que había desaparecido con ellos, había sido su única conexión con Estados Unidos después de la muerte de David. Las familias de Jessica, Michael y Lisa también lucharon por encontrar paz. Cada cumpleaños, cada feriado, cada ocasión especial estaba marcada por la ausencia. «Es como si hubieran sido borrados de la existencia», decía la madre de Jessica durante una entrevista televisiva 5 años después. «No hay cuerpos que enterrar, no hay respuestas que nos den paz». Frank Morrison permanecía oficialmente como persona desaparecida, pero muchos en la comunidad policial sospechaban que él tenía las respuestas que todos buscaban. Su esposa Linda se mudó a California con sus hijos 2 años después del incidente, cambiando sus apellidos y tratando de escapar de la notoriedad del caso. El detective Hayes se retiró en 2005 sin haber resuelto el caso que lo había obsesionado durante años. «Fue el único caso que nunca pude cerrar», admitió en su fiesta de jubilación. 24 años en la fuerza, y 8 personas que simplemente se desvanecieron siguen quitándome el sueño. En 2018, 25 años después de la desaparición, el caso recibió nueva atención cuando el programa de televisión Misterio sin resolver dedicó un episodio completo a la fiesta de boda desaparecida. La exposición mediática generó cientos de nuevas pistas, aunque la mayoría resultaron ser callejones sin salida. Sin embargo, una llamada telefónica anónima al Departamento de Policía en octubre de 2018 intrigó a los investigadores. Una voz masculina mayor, claramente nerviosa, dijo: «Busquen en los registros médicos de Frank Morrison. Busquen tratamiento psiquiátrico. La respuesta está en lo que le pasó en la guerra».
Esta pista llevó a los investigadores a descubrir que Frank Morrison había servido en la Guerra del Golfo Pérsico y había sido tratado por trastorno de estrés postraumático en los primeros años de la década de 1990. Los registros médicos, previamente sellados, mostraban que había experimentado episodios de disociación y amnesia traumática. Más intrigante aún, los registros mostraban que Morrison había dejado de tomar su medicación 2 meses antes de la boda de Sarah y David. Su psiquiatra había notado en sus notas que Morrison había expresado pensamientos intrusivos sobre hacer daño a pasajeros inocentes durante sus sesiones de terapia. Esta información cambió toda la perspectiva del caso. ¿Había tenido Morrison un episodio psicótico que resultó en la muerte de 8 personas? ¿Había logrado ocultar los cuerpos tan efectivamente que nunca habían sido encontrados? ¿Y dónde estaba él ahora? En enero de 2024, 31 años después de la desaparición, todo cambió cuando Frank Morrison apareció en un hospital de cuidados paliativos en Seattle, Washington, bajo el nombre falso de James Patterson. Tenía cáncer terminal y había estado viviendo como indigente durante años, trabajando en empleos temporales y evitando cualquier contacto que pudiera revelar su identidad real. Una trabajadora social del hospital, María Santos, reconoció su fotografía de un programa de televisión sobre casos fríos que había visto recientemente. Morrison pesaba solo 120 libras. Estaba demacrado y claramente muriendo, pero sus ojos eran inconfundiblemente los mismos de las fotografías policiales de 1993. Cuando los investigadores llegaron al hospital, Morrison inicialmente negó su identidad. Pero cuando se enfrentó con evidencia fotográfica y huellas dactilares, finalmente se derrumbó. Sabía que este día llegaría, suspiró, conectado a tubos de oxígeno. He estado muriendo por dentro durante 30 años. Lo que Morrison reveló durante las siguientes 8 horas de interrogatorio grabado fue más horrible de lo que cualquiera hubiera imaginado, pero también diferente de lo que todos habían especulado. Morrison admitió que sí había sido responsable de las desapariciones, pero no de la manera que los investigadores habían teorizado. No había tenido un episodio psicótico. No había matado a las 8 personas en un arrebato de locura. La verdad era mucho más calculada y perturbadora. No estaba loco, dijo Morrison. Su voz apenas un susurro. Estaba desesperado. Y cuando estás desesperado, haces cosas que nunca pensaste que podrías hacer. Frank Morrison había estado en serios problemas financieros en 1993, mucho más serios de lo que su esposa sabía. Había invertido los ahorros familiares en un esquema de inversión fraudulento y había perdido todo. Peor aún, había pedido prestado dinero a prestamistas ilegales para tratar de recuperar las pérdidas, y ahora debía más de $80,000 a personas muy peligrosas. Me dijeron que tenía hasta el 30 de junio para pagar, reveló Morrison. Dijeron que matarían a Linda y a los niños si no tenía el dinero. No podía dejar que eso pasara. Los prestamistas le habían hecho una oferta. Podrían perdonar su deuda si él les ayudaba con un trabajo especial. Resultó ser un plan elaborado de trata de personas dirigido a individuos jóvenes y atractivos de familias acomodadas. Me dijeron que necesitaban 8 personas específicas, continuó Morrison, luchando por respirar. Jóvenes, saludables, de familias con dinero. El grupo de la boda era perfecto. Me aseguraron que no los matarían, que solo los venderían a compradores internacionales ricos que los querían como sirvientes, supongo. Morrison había estado observando a Sarah y David durante semanas antes de la boda. Había estudiado a sus amigos, había memorizado sus rostros, había planeado cada detalle del secuestro. El retiro de $15,000 había sido para pagar a los cómplices que lo ayudarían con el plan. El día de la boda, Morrison había conducido la limusina hasta el claro del bosque donde estaban esperando 3 vehículos más y al menos 6 hombres armados. Les dije a los pasajeros que había una emergencia, que necesitaban salir del vehículo inmediatamente, recordó. Sarah preguntó qué estaba pasando, y uno de los hombres la golpeó. Eso fue cuando supe que había cometido un error terrible. Los 8 miembros del grupo nupcial fueron trasladados a los otros vehículos. Morrison vio a Sarah llorando en su vestido de novia manchado de sangre, vio a David tratando de proteger a sus padres, vio el terror en los ojos de todos ellos. Supe en ese momento que los iba a matar, susurró. No importaba lo que me habían prometido. Esas personas iban a morir por mi culpa. Según la confesión de Morrison, los 8 miembros del grupo nupcial fueron transportados a un almacén en las afueras de Portland,
donde fueron mantenidos durante 2 días mientras se organizaba su transporte final. Morrison no fue llevado al almacén, pero los organizadores le dijeron que las mercancías serían enviadas a Asia a través de un barco carguero. Me pagaron $25,000 y me dijeron que mantuviera la boca cerrada, reveló Morrison. Dijeron que si hablaba, matarían a mi familia. Dijeron que tenían contactos en todas partes, que siempre me estarían vigilando. Morrison había regresado la limusina al claro del bosque, siguiendo instrucciones específicas. Tenía que hacer que pareciera que había ocurrido un secuestro o algo peor, pero sin dejar evidencia que condujera directamente a la red de trata de personas. Él mismo debía desaparecer, asumir una nueva identidad y nunca regresar a Oregón. Dejé mi antigua vida esa noche, dijo Morrison. Frank Morrison murió el 20 de junio de 1993, igual que esas 8 personas inocentes. Durante los siguientes 30 años, Morrison había vivido con la culpa y el terror constante de ser descubierto. Se había mudado constantemente, trabajando en empleos que pagaban en efectivo, evitando hospitales o cualquier lugar donde pudieran tomar sus huellas dactilares. Había desarrollado alcoholismo severo y había intentado suicidarse múltiples veces. Cada noche veía sus caras, sollozó. Sara en su vestido de novia, preguntándome por qué. David tratando de ser valiente por su familia. Los padres de Sara abrazándose. No podía escapar de ellos. Morrison no sabía exactamente qué había pasado con el grupo después de que dejó el almacén, pero había escuchado rumores a lo largo de los años a través de contactos en el submundo criminal. Creía que habían sido asesinados dentro de las primeras semanas y sus cuerpos habían sido dispuestos en el océano. Los compradores internacionales no eran reales, admitió. Esa red solo traficaba con niños. Los adultos como Sara y David, ellos no tenían uso para adultos. Los mataron porque sabían demasiado.